Nací y crecí en Guanajuato, México, entre dos ciudades que quedaban a más de 2 horas en ambas direcciones. Vivíamos en el cerro, donde no llegaba la electricidad. Para ir a la ciudad, teníamos que bajar a caballo hasta la carretera y esperar un ride cuando decidíamos salir por comida, suministros o velas. Una mañana, vi a mi abuelo extremadamente enojado. No entendía por qué hasta que vi a uno de sus caballos con 3 grandes cortadas en la espalda. Algo lo había atacado. Antes de esto, teníamos 3 perros, una hembra y 2 machos, una mezcla de pastor alemán con algo más. 2 semanas antes del ataque al caballo, uno de los perros machos fue asesinado. Su cabeza estaba muy mordida por algo. Los otros 2, bueno, sé que suena extraño, pero pude ver miedo en ellos. Estaban acostumbrados a pelear con coyotes por aquí, así que no eran extraños a las peleas y a otros animales. Vivíamos cerca de un arroyo, y una noche, mi abuelo escuchó que el caballo atacado hacía ruidos, como si hubiera visto algo. Siempre atábamos los caballos para que no se fueran. Mi abuelo salió a investigar, y luego le dijo esto a mi padre. Lo que sea que fuera, estaba flaco, grande, la mitad del tamaño del caballo, sin piel o con la piel más extraña que he visto. Tenía un hocico largo como de perro, con orejas puntiagudas. Sus piernas y brazos eran grandes y largos, y olía muy mal. Mi abuelo disparó 3 veces con un rifle calibre 22, y la criatura corrió hacia el cerro. Cree que le dio en el primer disparo, pero falló los otros 2. Esa noche, admitió que no pudo dormir y más tarde escuchó algo parecido a un aullido. La siguiente noche, y las 2 semanas siguientes, no pudo dormir bien y prefirió dormir durante el día en lugar de la noche. Eventualmente, fue a casa de un pariente y pidió prestado un rifle de caza. Con el tiempo, escuchó de un vecino que vivía a 3 millas de distancia que una noche, mientras buscaba sus ovejas perdidas, se encontró con algo con las mismas características descritas por mi abuelo. El vecino fue perseguido por la criatura, pero afortunadamente estaba a caballo y no lo atraparon. Hasta el día de hoy, duermen con rifles cargados por las noches, pero los animales siguen desapareciendo y algunos perros aparecen muertos. Lamentablemente, nadie ha reportado haber matado a lo que sea esta cosa. Esta historia comenzó cuando tenía alrededor de 4 años. Vivía en México, en un pequeño pueblo de Chihuahua, con unas 100 personas. El pueblo estaba dividido por una carretera principal que llevaba a 2 ciudades. Era la única carretera pavimentada, el resto eran caminos de tierra. Mi madre y yo vivíamos en la casa de mi abuelo cuando comenzaron estos eventos. La casa estaba en una intersección de 3 caminos. Al otro lado de la intersección estaba la antigua casa de mi tía, que se había mudado a Estados Unidos. Nunca había entrado en esa casa. En verdad, parecía la típica casa de terror de las películas. Las ventanas estaban rotas, gran parte de la madera estaba podrida, y el barro de las paredes comenzaba a caerse. Nunca le presté mucha atención hasta una noche. Esa noche, me estaba quedando dormido en mi fría cama, cuya única fuente de calor era un horno de leña. Me fui quedando dormido y mis sueños empezaron de manera normal, pero a medida que avanzaban, tomaron un giro extraño. Estaba sentado en el techo de la casa de mi abuelo, mirando alrededor, cuando sentí una inquietud profunda en el estómago, una sensación que solo había sentido raras veces. Seguí mirando a mi alrededor, y algo llamó mi atención. La casa de mi tía. Había alguien, o al menos algo, dentro de ella. Fijé mi atención en la vieja y deteriorada casa, y me quedé atónito. De ventana rota a ventana rota, había una figura moviéndose. Parpadeé y sentí alivio, pero al abrir los ojos, me encontré dentro de esa casa. Había ropa desgastada sobre muebles viejos. Un olor mohoso llenaba mi nariz y telarañas por todas partes. El ambiente afuera también había cambiado,
de un día brillante a una noche húmeda y con una espesa niebla. La luz de la luna entraba por las ventanas, proyectando sombras por todos lados. Comencé a sentir nuevamente esa inquietud, como si alguien me estuviera observando, pero con tantas sombras, no podía saber qué me estaba vigilando. Empecé a deambular por la casa y un olor fuerte comenzó a llenar mi nariz, aunque no podía identificar qué era. Mientras seguía caminando, el olor se volvía más intenso, como si fuera algo nuevo en comparación con todo lo demás en la casa. Caminando sobre una alfombra, noté que sonaba hueca, así que la levanté. Y, para mi sorpresa, había una trampilla debajo. Mis músculos de 4 años lucharon para levantar la pesada trampilla de madera. Después de finalmente poder abrirla, me recosté en el suelo polvoriento, luchando por ponerme de pie ya que mi cuerpo dolía. Me incliné sobre el agujero abierto en el suelo y miré dentro. Solo había un abismo, vacío. No podía apartar la mirada. Seguía mirando hasta que finalmente aparecieron unos ojos amarillos en la oscuridad. Lo que fuera me agarró rápidamente y me arrastró al agujero, y justo así me desperté. Ojalá ahí hubiera terminado todo. A medida que crecía, tenía esa misma pesadilla de vez en cuando, pero nunca cuando estaba despierto. A los 8 años, viviendo en Estados Unidos, fui a pasar la noche con mis primos. Ambos eran mayores que yo y nunca habían experimentado nada sobrenatural. Sus padres habían salido en una cita, así que teníamos toda la casa para nosotros. Decidimos jugar a las escondidas en la oscuridad. El salón de sus padres tenía una vista clara de la calle y del único farol en la cuadra. Mientras jugábamos, comenzó a llover ligeramente de la nada. No le dimos mucha importancia, ya que el clima en esa área era muy inestable. Después de 1 hora, agotamos todos los escondites posibles y nos sentamos en el sofá mirando la noche. La lluvia continuaba constante, y simplemente seguíamos observando, cuando de repente la noche se volvió más oscura al apagarse la única luz en la cuadra. Nos quedamos asombrados. No había relámpagos afuera que pudieran haber causado un apagón. Además, la luz nocturna en la habitación de mi primo seguía encendida. Los 3 seguíamos mirando por la ventana cuando comencé a sentir esa sensación, la misma que solo había tenido en un sueño, si es que aún podía llamarlo sueño en ese punto. No les dije nada a mis primos por miedo a que me llamaran loco y se burlaran de mí. Miré alrededor de la calle y vi esos ojos amarillos brillantes. No aparté la vista de esos ojos demoníacos mientras los señalaba a mis primos, esperando no estar volviéndome loco. Ambos miraron y nunca aparté mis ojos de esos orbes ardientes. Sentía que esas malditas cosas me miraban directamente, penetrando mi alma. Pareció una eternidad, hasta que uno de mis primos finalmente habló. «Oye, ¿qué es eso?» Asustados, corrimos al dormitorio, cerramos la puerta con llave y encendimos las luces. Nunca volvimos a hablar de ese evento, pero, lamentablemente, esa no fue la última vez que vi esos ojos. Tenía 12 años y aún tenía esas pesadillas, aunque se volvían menos frecuentes, seguían muy presentes, y esos ojos seguían grabados en mi mente. Me quedé despierto mucho más allá de mi hora de dormir una noche, jugando Mario en mi Game Boy que había recibido en mi cumpleaños. Eventualmente, decidí que era hora de ir a la cama. Me metí en la cama y me cubrí con las mantas. Me costaba mucho dormir. Me giraba y me volteaba hasta que finalmente encontré una posición cómoda de cara a mi habitación. Desperté un tiempo después, de repente. Miré alrededor y me di cuenta de que no podía moverme. Comencé a sudar profusamente y sentí un peso pesado sobre mi cuerpo, como si me estuvieran empujando más profundamente en la cama. Mis ojos comenzaron a moverse rápidamente por la habitación, buscando algo que ver hasta que finalmente se fijaron en algo. Estaba conmigo. Estaba sobre mí. Finalmente pude ver una figura perteneciente a esos ojos. Estaba oscuro, pero aún podía distinguir lo que parecía ser un humano, aunque demasiado grande y desproporcionado.
Su pequeña cabeza estaba sobre unos hombros enormes, seguidos por unos brazos que no eran pequeños pero tampoco delgados. Parecía como si solo hubiera músculo sin piel. Esta vez no había sensación, solo estaba ahí. Se sentía tan surrealista, pero sabía que era real. No sé cómo, pero finalmente pude volver a dormir. Al despertar, me levanté rápidamente para asegurarme de que ya no estaba bajo parálisis del sueño. Fui al baño y me lavé la cara, mirándome en el espejo. Noté moretones en mis bíceps. Espero que nadie más vea a esa cosa, porque si lo haces, que el Dios en el que creas te ayude, porque nunca te dejará en paz. Cuando estaba en México, en el pequeño pueblo de mis padres, que tiene poco más de 2000 habitantes, me pasó algo que nunca olvidaré. En ese lugar, hay festivales casi todo el año. Cuando no es en una cuadra, es en otra, y siempre hay como 2 semanas de descanso entre uno y otro. Una vez, sin saber esto, pregunté a mis primos por qué no íbamos a ningún festival. Fue entonces cuando me explicaron lo del periodo de 2 semanas. Uno de nuestros amigos recordó que había un festival en un pueblito cercano, pero mis primos no querían ir porque éramos adolescentes y necesitaríamos un transporte, a menos que quisiéramos caminar más de 5 hectáreas y atravesar un cementerio. Aún así, decidimos ir. Para entonces, el sol ya estaba poniéndose, así que corrimos por el cementerio y luego empezamos nuestra caminata por el terreno. Cruzamos un río y subimos una colina. Salimos a un camino de tierra que te llevaba directamente al pueblo. Para cuando caminábamos por ese camino, ya estaba completamente oscuro, excepto por la luz tenue del pueblo que se veía a lo lejos. Hicimos un pacto entre nosotros de que no nos asustaríamos, porque la caminata ya era lo suficientemente aterradora, y los árboles altos a ambos lados del camino no ayudaban. Mientras seguíamos caminando, uno de mis amigos dijo que alguien nos estaba siguiendo. No miramos hacia atrás para comprobarlo, simplemente le dijimos que dejara de decir eso y siguiera caminando. Pero él insistía en que alguien, una mujer, nos estaba siguiendo. Decía que no estaba caminando, sino que parecía deslizarse por el suelo. Empezó a hacer ese ruido que haces cuando intentas no llorar, pero no puedes evitarlo. Finalmente, esto nos convenció de voltear. Al mirar hacia atrás, todos vimos a esta mujer con un vestido blanco que nos seguía, y parecía deslizarse por el suelo, tal como había dicho mi amigo. Incluso la vimos elevarse en el aire, casi a la altura de los árboles. Ahí fue cuando nos entró el pánico y empezamos a correr, gritando y corriendo desesperadamente hacia la civilización. Por suerte, el pueblo no estaba muy lejos, pero ella nos siguió todo el camino. Una vez que llegamos a la luz del pueblo, miramos hacia atrás y ella ya no estaba. Nos quedamos en el pueblo, aterrados, por el resto del festival, y cuando terminó, nos aseguramos de conseguir un transporte de vuelta. Cuando yo tenía unos 5 años, mi familia y yo experimentamos algo increíblemente extraño. Todo ocurrió en México, específicamente en Río Bravo, Tamaulipas, cerca de la frontera con Texas. Mis hermanos mayores tenían 11 y 9 años en ese entonces. Era de noche y mi papá acababa de llegar del trabajo. Todos salimos al patio, y él trajo consigo un enorme reflector. Mi mamá dijo que era como los que se ven en las películas de superhéroes, tan grande que ocupaba toda la parte trasera de la camioneta. Debía tener unos 1,2 metros de diámetro. Todos estábamos emocionados, así que mi mamá le pidió a mi papá que lo encendiera para ver cómo se veía. Mi papá aceptó, pero dijo que lo apuntaría hacia el cielo para no dañarnos la vista. Cuando encendió el reflector, la luz se proyectó extremadamente alta en el cielo. En ese momento, había algunas nubes bajas y podíamos ver cómo la luz se reflejaba en ellas. Mi papá movía la luz de un lado a otro, disfrutando del espectáculo. Aunque no recuerdo mucho de ese momento,
Hay algo que mi familia siempre ha jurado que ocurrió esa noche. Dicen que vieron 5 criaturas con enormes alas, parecidas a gárgolas. A medida que se acercaban, podían distinguir grandes garras tanto en las manos como en los pies. Estas cosas eran gigantescas, tal vez medían unos 3 metros de altura. A pesar de que estaban bastante arriba, todavía se veían enormes. Eran de color gris o negro, y hacían algunas formaciones y figuras extrañas. Se acercaron hasta las nubes y, después de un rato, comenzaron a elevarse hasta que finalmente desaparecieron en las nubes más altas. Los que lo recuerdan dicen que estaban incrédulos, preguntándose cómo era posible algo así. Mi mamá dijo que en ningún momento se sintieron amenazados ni asustados, a pesar de lo surrealista que fue la experiencia. Mis padres y hermanos solían ver la caricatura de gárgolas, y así es como los compararon. Lo que me hace creer que esto fue 100% real es que mis padres nunca fueron del tipo de personas que inventarían una historia así, y mis 2 hermanos mayores también juran haberlo visto. Siempre me he preguntado si esas estatuas de gárgolas que hay por todo el mundo fueron hechas por personas que alguna vez vieron estas cosas en la vida real. Estaba en mi penúltimo año de preparatoria cuando tuve una experiencia que nunca olvidaré. Ahora tengo 21 años, y aunque no soy religioso, he vivido cosas que no puedo explicar y que solo puedo atribuir a lo sobrenatural. Era casi Navidad, y mis padres me preguntaron si quería visitar México ese año y pasar las fiestas allá. Por supuesto, dije que sí. Así que me fui por 2 semanas con la familia de mis primos, en coche. Nos tomó unos 3 días llegar, ya que estábamos visitando a familiares lejanos. Cuando llegamos, nos abrazamos y ellos lloraron al verme después de tanto tiempo. Fue un gran reencuentro. Unos 4 días después, en la noche, todos estábamos afuera contando historias de terror. Admito que me asustaron un poco, pero traté de no mostrarlo. Cuando llegó la hora de dormir, estaba algo nervioso porque allá la noche era muy oscura, especialmente porque estábamos en un pueblo cerca de las montañas. Es un lugar bastante pobre, con algunas farolas en las calles, pero no muy brillantes. Mi abuela estaba durmiendo junto a mí en una cama diferente, y mis primos y sus padres estaban en la habitación contigua, que no tenía puerta. Alrededor de las 2 o 3 de la mañana, me desperté sintiendo frío. Miré hacia mis pies y vi que las cobijas estaban a la altura de mis rodillas, así que me levanté para ajustarlas. Fue entonces cuando vi, al pie de mi cama, una sombra más oscura que el resto de la habitación. Era fácilmente de unos 2 metros de altura. No trato de hacerme el valiente, pero en ese momento no sentí miedo. No me moví. Solo la observé fijamente. Cuando hice un pequeño movimiento, la sombra comenzó a hundirse en el suelo rápidamente. No supe qué hacer, así que cerré los ojos y de alguna manera logré volver a dormir. Al día siguiente, no le conté a nadie lo que había visto. Lo que me aterra al recordar esta experiencia no es tanto la sombra en sí, sino el pensar cuánto tiempo estuvo ahí antes de que yo despertara. ¿Qué estaba haciendo? ¿Y por qué yo? Todo fue muy extraño. Durante el verano de 1989, mi padre trabajaba para una aerolínea mexicana en la Ciudad de México. Vivíamos a 1 hora de la ciudad principal. Cuando llegaba a casa a las 3 a.m., solía tomarse una cerveza para relajarse. Tenía un terreno colina abajo, y una noche, vio unas luces brillantes en su propiedad. Pensó que podrían ser trabajadores de construcción de la ciudad, así que fue a decirles que no tenían permiso para construir en su terreno y que tenía la documentación para probarlo. No sabía en lo que se estaba metiendo. De repente, se dio cuenta de que había una nave con forma de platillo estacionada y la luz emanaba desde dentro. Había una puerta abierta con una rampa hacia abajo. Entonces vio a 3 seres, lo que llamamos grises. Cada uno de ellos medía alrededor de 1,20 m, con brazos largos,
cabezas grandes y ojos en forma de almendra. Sus manos tenían 3 dedos y vestían trajes ajustados negros que parecían de buceo. Estaban escondidos entre los arbustos, espiando a mi padre. Él también se escondió, en shock. Luego corrió de vuelta a la casa. Según él, los grises parecían estar allí para cargar su nave, ya que vio un cable saliendo del costado de la nave, conectándose a la caja transformadora en la calle. Poco después, hubo un apagón, y ellos regresaron a la nave y se fueron. Al día siguiente, mi padre bajó la colina y encontró jeroglíficos extraños y marcas en un poste metálico. Decidió ignorar este encuentro, sabiendo que nadie le creería. Siguió con su vida diaria, acordando mantener el encuentro en secreto. Un mes después, estaba en la cama y dijo que lo único que podía mover eran sus ojos. Fue entonces cuando vio a 3 grises al lado de su cama, observando a toda su familia. Pero estos grises eran diferentes. Había 2 de tamaño normal y uno que medía casi 2 metros. Parecían estar flotando y vestían batas de laboratorio. Se fueron y sus oídos quedaron zumbando. Estos seres habían desaparecido de repente, si eso tiene sentido. Después de eso, tuvimos encuentros continuos. No creí su historia hasta que tuve mi propio encuentro con un gris en mi habitación, mirándome directamente. Nunca nos dijeron nada ni a mi padre ni a mí, solo nos inspeccionaban. Creo que estaban leyendo nuestras mentes. Tenía 13 años cuando esto sucedió. Estaba en México con mis padres de visita en casa de algunos parientes. El día comenzó normal, como cualquier otro día, pasando tiempo con la familia y disfrutando de México. Esa noche fuimos a la iglesia porque ahí regalaban dulces y bebidas a todos los que asistían. Cuando terminó, nos subimos a la camioneta de mi papá y empezamos el corto trayecto hacia la casa de mis parientes donde nos alojábamos. Pero al detenernos en la entrada, vi que mi familia empezaba a señalar hacia el cielo y decir, «bruja». Entonces, corrieron hacia la casa. Curioso, yo miré hacia arriba para ver qué estaban viendo. Lo que vi esa noche fue una bola de fuego contra el cielo oscuro, brillante y moviéndose alejándose de mí. Asombrado y un poco inquieto, me di la vuelta y entré junto con mi familia. Para quienes no lo sepan, una bruja mexicana se supone que puede convertirse en una bola de fuego. Dicen que si la miras el tiempo suficiente, parece que se aleja, pero en realidad se está acercando. Afortunadamente, nunca la volví a ver durante el resto de mi estancia en México. Durante la mayor parte de mi infancia, crecí en el bosque. Mi familia tenía una granja en medio del bosque en el estado de Oaxaca, México. Caminar de noche por el bosque era algo común para mis primos y para mí, así que de niño nunca tuve miedo del bosque. Eventualmente, me mudé de esa granja y me trasladé a Estados Unidos, donde nací. No fue hasta años después, cuando tenía 15 años, que volví a visitar la granja. Una noche en particular, cuando estaba de visita, me desperté con una sensación muy inquietante. Noté que todo se había quedado completamente en silencio. No se escuchaba ni un solo insecto. Siendo el tipo de persona curiosa que era, decidí salir a investigar. Pensé que podría encontrarme con un coyote o algo pequeño, pero en el momento en que salí, esa sensación de inquietud se convirtió en confusión y miedo, sin ninguna razón aparente. Todo el tiempo sentí que alguien me estaba observando. Escaneé la línea de árboles, esperando ver algo, pero al mismo tiempo deseando no ver nada en absoluto. Entonces lo vi. En la línea de árboles, al lado izquierdo de la granja, había una figura sombría. Era alta y delgada, con unas cosas muy finas y parecidas a cuernos saliendo de su cabeza, y sus ojos eran de un rojo penetrante. Me miraba a través de los árboles, y yo estaba demasiado aterrorizado para moverme. Nos quedamos mirándonos el uno al otro hasta que finalmente dejó escapar un aullido, casi como el de un lobo pero mucho más profundo,
seguido de algunos gruñidos. Luego, se dio la vuelta y desapareció en el bosque, dejándome aún más asustado y confundido que antes. Hace poco fui de vacaciones a México y volví con algunos souvenirs y una historia. Esta no es mi historia, sino la de un taxista con el que viajamos. Todo empezó cuando el taxista salió a dar un paseo nocturno. Estaba relajado y tranquilo, pero de repente notó un olor a podrido. Miró a su alrededor y vio un gato extraño. No le dio mucha importancia porque hay muchos callejeros en México, pero luego se dio cuenta de algo raro. El gato tenía un pelaje brillante, casi como cabello humano. Estaba delgado, malnutrido, y tenía los ojos de un amarillo oscuro. Además, no tenía cola, uno de los signos de un nahual, un ser humano que puede transformarse en animal. El gato lo miró fijamente. El taxista, que mide 1.80 metros, vio cómo este gato, en sus 4 patas, le llegaba casi a la cintura. Luego, el gato se puso de pie y corrió como un humano. Al día siguiente, el taxista fue a buscar una bendición. La persona que lo bendijo le dijo: «Tienes mucha suerte. Los nahuales generalmente no dejan a los humanos en paz. Suelen jugar con ellos antes de matarlos». Durante las siguientes semanas, el taxista vio animales que parecían humanos o que no tenían cola. A veces, escuchaba gritos distorsionados de animales que a menudo eran de coyotes. No sé si la historia te parecerá impresionante o no, pero no tienes que creerme. Estas son las palabras de nuestro taxista.